Buenas tardes, yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos en esta tarde a dar lugar a las conclusiones del Foro Convergencia Colombia que la universidad, junto con el Instituto el Centro de Liderazgo y Gestión, ha venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas, y vamos a dar lugar a este foro de cierre de conclusiones dentro de lo que en la universidad hemos llamado la creación del Instituto de Liderazgo Público, que ha tenido pues obviamente un liderazgo, una iniciativa muy importante desde la rectoría y en los diversos niveles de las sedes de la universidad en todo el país. Para poder dar apertura a este inicio de este foro de conclusiones, vamos a darle la palabra en primer lugar a la rectora, la profesora Dolly Montoya, y luego vamos a tener dos paneles divididos en dos momentos distintos, donde diversos líderes que han participado y que han tenido además pues una posibilidad muy importante de señalarnos las rutas hacia las cuales el país debería apuntar en términos de liderazgo y desarrollo, y sobre esto poder dar lugar a la expresión de las conclusiones finales de este Foro de Convergencia Colombia. Profesora Dolly Montoya, adelante con su intervención en este Foro de Conclusiones. Muchas gracias, profesor Patiño. Quiero expresar un saludo muy especial y los agradecimientos a todos los panelistas de hoy, a los que nos han acompañado desde el 31 de julio hasta hoy, 24 de septiembre, cuando el 31 de julio inauguramos nuestro centro de liderazgo, el Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia, como una alianza entre el Centro de Liderazgo Público que dirige el doctor Gustavo Mutis y la Universidad Nacional de Colombia. Nos juntamos las dos organizaciones, hicimos una alianza porque el Instituto de Liderazgo Público es para nosotros el primer instituto creado en el país, y lo lanzamos con este foro de convergencia que empezó el 31 de julio, como les decía, y hoy tenemos un muy buen cierre con excelentes conferencistas, y lo que pretendemos realmente es un diálogo que para convocar a todas las regiones, para realzar nuestra diversidad social, regional, étnica y cultural del país, para crear una comunidad comprometida con la puesta en marcha de un propósito superior de nación y una nueva agenda nacional centrada en la generación del bienestar colectivo, y desarrollar sobre todo capacidades de liderazgo transformador en un trabajo de tú a tú con las regiones para poder tejer la paz y poder bajar la paz de los escritorios a los territorios, que ha sido una de las consignas fundamentales de la Universidad Nacional de Colombia. Y se creó el Instituto de Liderazgo Público con objetivos muy precisos. Un objetivo fundamental es el carácter regional y el desarrollo desde los territorios, y cómo nosotros construimos desde las regiones un proyecto general de nación, un proyecto que sea incluyente y equitativo. También un propósito importante es generar esta comunidad de conocimiento alrededor de la gestión responsable del liderazgo, desarrollando las capacidades de liderazgo en las regiones. En tercer lugar, amplificar las voces de las regiones y de los jóvenes y converger construyendo sobre lo construido, que es algo muy importante y que se proponen varias organizaciones, y tenemos muchos insumos como la misión de Sabio, las mesas regionales en 7 de las 9 sedes de la Universidad Nacional, pactos de gobierno y todo el trabajo que están haciendo las organizaciones para buscar la equidad desarrollando el territorio. En este foro de convergencia hicimos 6 diálogos nacionales y 9 regionales. En ellos participaron las sedes. Nosotros tenemos 9 sedes en todo el país,
y participaron las sedes de la Universidad Nacional. Hubo diferentes temas que coinciden muy bien y que fueron descritos también por la misión de sabios, que son Colombia Productiva y Sostenible. Se hicieron 2 foros nacionales, 4 regionales, facilitados por las sedes nuestras de La Paz, Caribe, Manizales y Tumaco. Además, Colombia Equitativa, se hicieron 2 foros nacionales y 2 foros regionales con 2 sedes nuestras también, Medellín, la sede de la Universidad Nacional en Medellín y la de La Paz en Valledupar, que es una sede que funciona desde hace un año, después de mucho esfuerzo de 3 rectores y 3 gobernadores para poder llegar a poner en marcha la sede. Además, hicimos... en todos estos foros tuvimos una excelente asistencia de 6.049 asistentes de diferentes regiones del país y realmente lo que hoy queremos es, al cierre de este foro, que podamos tener una declaración y que esta declaración la podamos desarrollar y seguir armonizando en todo el país, porque la verdad queremos que este trabajo sea un trabajo de país y que lo podamos seguir alimentando, retroalimentando para seguir construyendo, y nosotros ponemos desde la Universidad Nacional nuestra capacidad para impulsar este proyecto. Y hay varios temas que hoy estamos concluyendo y que ha sido motivo también de los foros y que van a estar en la declaratoria final, que es el tema de Colombia productiva y sostenible, con varias ideas importantes como la bioeconomía, que para mí no es extraña porque vengo de la biotecnología y me alegra mucho que sea uno de los puntos en los cuales nos apoyamos para el desarrollo del país. Y por otro lado, para hacer biotecnología se necesita el desarrollo de servicios y tenemos que emplear de manera sostenible todo el trabajo que hacemos en nuestros ecosistemas. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar con autonomía, respetándonos a nosotros mismos, respetando al otro, a las comunidades y por supuesto al medio ambiente. Un punto que se ha tocado todo el tiempo es la educación, la necesidad de tener una educación más inclusiva y de formar no de cualquier manera, de formar desde el ser, no desde el tener, de formar con actitudes ciudadanas que permitan formar a los estudiantes desde su autonomía, que no es otra cosa que su ejercicio responsable de la libertad, y la libertad es la capacidad de elegir de manera consciente, respetándose a sí mismo, al otro, a las comunidades, y esto es lo que necesitamos desarrollar en los estudiantes en su formación. La educación es fundamental, y no solo la educación que se hace escolarizada, sino también cada ciudadano colombiano, cada persona. Todo el mundo tiene que saber que es un educador, que el ejemplo es lo que los jóvenes y los niños van a aprender. Así que a veces le dejamos esa labor a las entidades educativas, pero estamos formando desde la casa, desde la calle, desde todas partes. Los adultos tenemos la responsabilidad de dar ejemplo para formar a los niños y a los jóvenes. Y por supuesto, el conocimiento también en esta área de la bioeconomía es fundamental. Y hay una cadena que no se puede romper, que es la cadena de la educación, las ciencias, las artes, las humanidades, la ciencia, tecnología e innovación para poder desarrollar un nuevo país. Y por supuesto, como hablábamos desde el principio, en cómo desarrollamos ahora los líderes, eso de los mesías, eso se acabó. Yo creo que ya lo que tenemos que pensar es cómo desarrollar capacidades de liderazgo en las regiones que nos permitan crecer a todos como colombianos de manera incluyente y que podamos trabajar juntos en todas las regiones. Y por supuesto, en este punto de las principales ideas de Colombia Equitativa, además de la educación que va a estar en todos los ejes,
es la transformación y la reactivación económica, el desarrollo desde los territorios y para hacer proyectos, prototipos en las regiones que materialicen las políticas y los programas nacionales y generen un compromiso social de las comunidades, la construcción de capital en ella, de capital social y un liderazgo, por supuesto, colectivo y transformador. Y en la política pública, nosotros tenemos en la universidad 25 centros de pensamiento para pensar política pública, porque creemos que las universidades, sobre todo las públicas, deben hacer propuestas a la nación para seguir desarrollando y construyendo nación, el proyecto cultural y científico de nación que hemos dicho que somos en la Universidad Nacional desde la independencia. Tenemos la responsabilidad de hacer propuestas a la nación para poder desarrollar de mejor manera nuestro país, sobre todo un país en paz y un país más equitativo. Y hablando del país en paz, la gestión de paz es otra de las conclusiones grandes de este foro, fortalecer y movilizar la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Nosotros tenemos en la universidad construida una red de paz a la cual pertenecen 125 profesores. Hemos hecho acuerdos con la justicia transicional, con todos los acuerdos, con todas las 13 agencias de la justicia transicional, por llamarlo de alguna manera, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, y allí en esto hemos contribuido con la actualización de 1.500 funcionarios del sistema transicional, o sea que es una labor enorme, y además hemos trabajado también para la articulación de ciencia y tecnología en los campamentos de los desmovilizados. O sea que este ha sido un compromiso de nuestra universidad que vamos a seguir profundizando, porque creemos que hay que pasar la página de la guerra, que ya no más polarización, que nosotros nos merecemos un país en paz. Entonces, esa ha sido una de las tareas fundamentales de la universidad. También hay algo importante, y es cómo ejecutar los planes de desarrollo con enfoque regional, apoyar a todos los municipios PEDET que tienen un gran trabajo y que yo creo que es mucho lo que podemos hacer, no con vocación de enseñar nada, sino con vocación de aprender, o sea, de cómo nosotros formamos jóvenes integrales en una comunidad integrada para integrarnos con la sociedad y resolver los problemas desde diferentes ángulos sociales. Y por supuesto que esto implica, como ya decíamos, bajar la paz de los escritorios a los territorios, y el desarrollo de los territorios realmente es lo que nos puede permitir, así como el desarrollo del sector productivo, que tengamos bienestar social y beneficio económico para todos los colombianos de manera equitativa y con un país en paz. Así que la declaratoria de este foro está en estos 3 ejes fundamentales, que ustedes lo van a ver en la segunda parte del foro, en el que empieza a las 4 de la tarde. Están las conclusiones, así que agradecerles de nuevo a todos los conferencistas, a todos los participantes, a todos los que están unidos con nosotros en esta causa, y tenemos las bases de datos ya para seguir unidos y seguir trabajando de manera conjunta por el proyecto de país que estamos soñando, y hay que aprovechar los aprendizajes realmente que nos ha traído la pandemia para avanzar mucho más rápidamente en este trabajo y poder olvidarnos de eso de que sálvese quien pueda, y que todos trabajemos de manera articulada y colectiva. Muchas gracias, y de nuevo infinitos agradecimientos a todos los que han hecho posible este trabajo, y a la comunidad académica de nuestra universidad, que está comprometida con estos grandes ejes de trabajo que hemos venido también moviendo a través del Instituto de Liderazgo Público. Gracias, profesor Patiño, por su coordinación, y usted tiene mucha experiencia en medios, así que
Muchas gracias y para todos una feliz tarde y un feliz foro y unas felices conclusiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora rectora, muy amable. Vamos a pasar entonces a nuestro primer bloque después de esta clara introducción que nos ha hecho la rectora y que nos ha planteado pues unos retos importantes, empezando por el reto de poder armar una declaración que nos involucre a todos los que estamos participando en este Instituto de Liderazgo Público, hacia dónde deberíamos apuntar como país y cuáles deberían ser nuestros objetivos en este planteamiento del Foro Convergencia Colombia. En este primer bloque pues van a participar la ex embajadora de Colombia, Elizabeth Taylor, también la líder social Livia Arciniegas, el senador Antonio Navarro y exgobernador del departamento de Nariño, y el exministro de Medio Ambiente, el doctor Juan Meir. Voy a pedirle a Elizabeth Taylor que tome su primera intervención. Les propongo que tengan una intervención de 6 minutos, así vamos contando el tiempo y al final podemos volver a retomar el tiempo que nos quede para hacer un diálogo en este primer bloque entre los participantes y poder tener, digamos, una especie de diálogo generativo como se ha planteado en esta metodología. Señora Taylor, adelante con el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, profesor, y muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Universidad Nacional de Colombia y a su rectora, la doctora Dolly Montoya, por haber propiciado estos diálogos de Convergencia Colombia y por la oportunidad, además, con la óptica de alguien nacido en el Caribe, en el corazón del Caribe, en la insularidad, poder compartir reflexiones sobre las conclusiones de este ejercicio y nuestras impresiones de cómo generar esos nuevos modelos de productividad apuntados hacia el desarrollo económico, social, ambiental en beneficio de los colombianos y en particular de esas comunidades regionales más necesitadas. Cambiar los modelos implica, a mí me parece, que es también cambiar cómo desde el centro del país se ve a las regiones. Y pienso que ese es uno de nuestros principales desafíos realmente, entender que las regiones son diferentes, que la política pública no se puede construir con solo los sueños de los gobernantes y los líderes, y la rectora acaba de decirlo, tiene que además llegar al territorio y debe ser suficientemente flexible para permitir esa especificidad para su implementación de acuerdo con las necesidades particulares y las realidades de estas regiones. Pero creo que también el colectivo de ciudadanos, y cuando la rectora hablaba del tema de paz, pienso que el colectivo de ciudadanos necesita comprender esa realidad para poder sensibilizarse más y para que su aproximación sea mucho más respetuosa y constructiva. No solo somos mar y playa, somos mucho más. Eso lo digo hacia el territorio insular y a las poblaciones costeras, ya que a pesar de todos los esfuerzos, lamentablemente nuestro país aún sigue de espaldas al mar. Tampoco las políticas y planes de desarrollo, podemos decir, pueden estar desconectados de la vocación de los territorios. Y cuando hablo de vocación, cuando alguien decide ser biólogo, ser cura, etcétera, pues esa es una vocación. Y los territorios también tienen sus propias vocaciones y hay que resolver esa pregunta en el desarrollo de lo que queremos realmente que sean esas zonas costeras. ¿Y nosotros qué queremos ser? Por eso esa discusión, considero muy respetuosamente, no debe seguir dándose en Bogotá. Por ejemplo, ¿queremos ser un patrimonio cultural de la humanidad o un gran puerto post-Panamá? ¿O patrimonio o un santuario natural de la mega vida marina o un gran puerto? ¿O una reserva de biosfera o un simple balneario más? Entender realmente que no todas las bahías se puede construir un gran puerto, y entender que también las islas pequeñas son supremamente vulnerables y en esa perspectiva las tenemos que ver. Entonces, para que la bioeconomía tenga sentido hay que romper una cantidad de estigmas.
Uno de esos estigmas, ya lo he dicho, es cómo nos ven, pero otro de los estigmas también es, digamos, esa mirada de que en las regiones pervive y persiste la corrupción. Ese es un estigma que hay que romper porque no podemos seguir pensando de que las regiones son como fruto de la corrupción. En las regiones hay conocimiento, hay talento, hay decencia, hay humildad, hay honestidad, y en esa medida tenemos que ver el territorio de una manera diferente. Ahora, si consideramos las ciencias del mar, son claramente una herramienta para que el país mire la inmensidad de los dos océanos que tiene. Un privilegio frente a muchos otros países, y en eso está precisamente nuestra diversidad, que comprende también sus pueblos indígenas, las comunidades ancestrales costeras, un océano, por ejemplo, el Pacífico, con mayor cantidad de biomasa, que precisamente existe por la complejidad de los ecosistemas costeros, estuarinos, los servicios ecosistémicos que estos brindan, que lo caracterizan. Y por otro lado, si giramos 90 grados, nos encontramos con el Caribe pictórico, lleno de colores, aguas translúcidas, playas blancas, gran diversidad, pero su abundancia no se compadece con el Pacífico. Y así es, cada océano y zonas costeras tienen sus particularidades y tienen que ser vistas de esta manera. Vemos entonces que desde la perspectiva de la academia hay un rezago enorme a nivel de formación, y la directora ya lo dijo: posgrados, maestrías, innovación de tecnologías, pero peor aún, los niveles básicos de enseñanza no están haciendo el suficiente énfasis en temas de ciencia y tecnología. Por esta razón, y es lamentable que en pleno siglo XXI Colombia siga importando el conocimiento, pero no produce, por ejemplo, biotecnología marina. La industria farmacéutica, por ejemplo, está mirando el gran potencial de los mares. Sin embargo, aún somos miopes ante esta oportunidad, y mientras tanto cada día son patentados nuevos descubrimientos en otros países con menor diversidad que el de nosotros, pero que sí han sabido aprovechar el conocimiento. Y para terminar, realmente quiero hacer nuevamente la reflexión sobre la reserva de la biosfera Seaflower. Es una reserva que se creó hace 20 años con una visión enorme de sostenibilidad ambiental, pero la política pública se ha concentrado en aumentar los números de las personas que van al archipiélago. Entonces, hoy en día hay 1 millón de visitantes que están llegando a las islas al año en una porción de tierra de 27 kilómetros cuadrados, a pesar de que tenemos este gigantesco mar, pero todos los servicios básicos se tienen que dar en estos 27 kilómetros cuadrados. Y en esa medida, entonces, hay que construir estas nuevas visiones para los territorios. La economía no puede ser monovalente, dependiendo solo del turismo, sino que tiene que ser bivalente, con diferentes ejes, y tratar también, y coincido con las conclusiones, que tenemos que tratar de ver cómo recuperamos esos talentos de los jóvenes y los talentos de las personas que han migrado de estas áreas regionales, y que lo necesitamos de sobremanera para poder impulsar un mejor desarrollo, un desarrollo que llegue a la gente y que además genere prosperidad para la misma gente. Muchas gracias. Doctora Taylor, muchas gracias por su primera intervención, muy amable. Quiero invitar ahora a la señora Lidia Arciniegas, líder social muy reconocida en el Cesar y en el país, quien nos habla desde la Gloria Cesar y desde las orillas del Magdalena, para que nos presente sus consideraciones sobre las conclusiones del Foro Convergencia Colombia. Livia, por favor, adelante. Me da una gran alegría de estar con ustedes hoy aquí en las conclusiones de los foros que se han dado. Para nosotros como sector pesquero, ha sido muy importante de que nos hayan tenido en cuenta, especialmente al departamento del Cesar, en todo esto que tiene que ver con la economía, con el desarrollo económico que se da en nuestro territorio, tanto hídrico
como terrestre. Y también la parte de la inclusión de nosotros como comunidades del sector pesquero dentro de todos estos escenarios ha sido importante para nosotros, en que vemos que cada día las voces de nosotros se están escuchando en cuanto a que queremos demostrar que la economía en nuestro país como sector pesquero, nosotros nos venimos desarrollando y que damos un aporte del granito de arena a la economía de nuestro país, pero que también somos un sector lleno de conocimiento ancestral a nivel de todo el territorio, de tanto de las ciénegas como de las quebradas, los ríos, el río Cesar y el río Magdalena, que es el que nosotros tenemos como radio de acción. También la educación, porque nosotros también como pescadores también tenemos nuestros conocimientos. Educamos a nuestros hijos a que sepan el conocimiento ancestral del movimiento de las aguas, el movimiento de cómo las especies se propagan y se hace la subienda, el desove. También este foro, pues los foros nos han aportado a nosotros de que estamos brindando la cultura, como dice la doctora Elizabeth, la cultura, la paz, porque es que yo digo desde nuestro sector, decimos nosotros y nuestras comunidades territoriales acá en el departamento del Cesar y en el Magdalena Medio, es de que todo se construye de abajo hacia arriba. Si el territorio, la gente del territorio se escucha, se tiene en cuenta para planear el desarrollo de nuestro país, hay paz. Si a las comunidades de nuestros territorios la educación que se pueda dar se da con vocación territorial, teniendo en cuenta su cultura. Yo digo que la educación sería algo grande y específico y digno para todos los habitantes de todos estos territorios marginados que a veces nos tienen como si fuéramos la otra cara de la Colombia, y no es así. Nosotros somos un sector pesquero artesanal que le aportamos un granito de arena en todo lo que tiene que ver educación, cultura, la paz, la economía, el sector de conservación de nuestros ecosistemas hídricos, que es la empresa que nos da que comer cada día y que le damos también nosotros como pescadores, le estamos aportando a la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, esto a mí me ha parecido muy importante de que nos hayamos encontrado en todos estos foros y que hayamos expuesto nuestras problemáticas y a la vez las propuestas que queremos ver para que toda esta parte de la cultura, la paz, la economía y la conservación de nuestros ecosistemas, tanto terrestres como hídricos, tengan un futuro para le puedan brindar un futuro a nuestros hijos, que son los que vienen detrás de nosotros, que somos nosotros como seres humanos y como personas ya mayores, tenemos una responsabilidad de dejarles a nuestros hijos algo bueno, algo que ellos se sientan que como padres, como habitantes mayores, le estamos dejando a esa juventud de nuestro país. Pues Livia, muchísimas gracias. Aún tiene unos minutos más. No quisiera aprovecharlos un poco porque creo que es muy importante. Algo importante que desde nosotros, desde el sector pesquero, nosotros acá en el departamento del Cesar, especialmente en la ciénega de Zapatosa, que fue ahorita declarada proyecto de conservación, proyecto Ramsar, nosotros venimos haciendo como sector unas recuperaciones en lo que tiene que ver todo con lo ancestral, la forma de artes de pesca, la recuperación y renovación de todo lo que es la fauna y la flora en protección de nuestra ciénega. Estamos llegando a unos acuerdos con tanto ganaderos, agricultores
y pescadores artesanales para la protección de este gran complejo que es el más grande de Latinoamérica y que nosotros somos totalmente orgullosos de ese complejo cenagoso porque es la empresa más grande que nosotros tenemos en el departamento del Cesar como sector pesquero. Entonces, venimos llevando un proyecto que se llama preservación al ecosistema del complejo cenagoso de la Zapatosa. Es la restauración que estamos haciendo ecológicamente y a la vez estamos rescatando todos los conocimientos ancestrales que nosotros tenemos como pescadores y también como agricultores, porque también tenemos en cuenta los pescadores no simplemente son pescadores artesanales, sino que también son agricultores, también trabajan la ganadería, también, o sea, son como los torean todo. Muy bien, Lidia, muchísimas gracias, muy amable por tu aporte. Ya volveremos entonces en la segunda parte de este foro para que podamos intercambiar algunas preguntas. Sí, señor. Quiero invitar ahora al ex senador Antonio Navarro, copresidente del Partido Verde, a que participe en este foro. Y discúlpeme, doctor Navarro, que yo quiero plantearle su participación además con una pregunta, dado que usted tiene un conocimiento del Estado de fondo muy importante, es ¿qué capacidad estratégica cree usted que tiene el Estado colombiano para poder asumir un reto de fondo como los que hemos descubierto en estos foros de Convergencia Colombia? Bueno, buenas tardes a todos, encantado de saludarlos esta tarde. Permítanme hacer otras referencias a 4 temas. Primero, el tema del modelo de desarrollo económico. Segundo, el tema de la desigualdad. Tercero, el tema de la paz y la violencia. Y cuarto, el tema del medio ambiente y la ecología. Y ahí le complementaré entonces lo que puede hacer el Estado colombiano en cada caso. En el tema de desarrollo económico, creo que el informe dice con toda claridad que es totalmente cierto. Nuestro desarrollo se ha vuelto un desarrollo donde los ingresos vienen esencialmente de la industria extractiva y hemos dejado de agregar valor en la creación de riqueza. Definitivamente, la idea que está en los documentos de este encuentro, que para el 2030, o una fecha de esa, más o menos de esa naturaleza, podamos proponernos duplicar los ingresos provenientes de la manufactura, de la industria y del sector agropecuario, es un muy buen propósito. No podemos seguir viviendo de la extracción de carbón, de la extracción de petróleo, de la extracción de oro, de la extracción de cobre y de minerales para la exportación, mientras disminuye nuestra creación de valor y por lo tanto disminuye nuestra posibilidad de generar empleo también. De manera que primero, muy buen punto, plantearse duplicar el porcentaje que generarían la generación en empleo y en riqueza y en Producto Interno Bruto, el sector manufacturero, industrial y de servicios elaborados y el sector agropecuario. 2. El tema de la desigualdad. La desigualdad es tal vez el más grave de todos los males de la sociedad colombiana. Medio el coeficiente de Gini, ustedes dicen en el informe que han disminuido. El coeficiente de Gini, que mientras más cerca de 1 es peor la desigualdad, ha ido disminuyendo. Pero con esta pandemia, yo estoy seguro que esa disminución se va a revertir. Vamos a volver a tener la desigualdad de hace 10 o 15 años. En el tema de desigualdad, tenemos que trabajar porque, como dice en una de las conclusiones del informe, Colombia es uno de los países más desiguales, de la región más desigual del mundo, y eso hay que trabajar. Y ahí, hablando de lo que puede hacer el Estado, lo primero que tiene que hacer el Estado es una reforma tributaria que realmente le ponga a pagar impuestos a los que más tienen y a los que más ganan. Porque hoy no tenemos ese tipo de tributación. Aquí, en Colombia, antes de impuestos, el Gini es alto y después de impuestos sigue siendo igual de alto. En países europeos, por ejemplo, el Gini antes de impuestos puede ser alto, pero después de impuestos baja significativamente. Se necesita urgentemente una reforma tributaria que haya menos desigualdad después de impuestos. Ese es otro tema que creo que es una cosa prioritaria, que no está mencionado como tal en el informe, pero que es algo que el Estado colombiano puede hacer. Tercero,
tenemos que ir más allá del tema de la paz. Creo que el tema que hay que poner es cómo hacemos para curar esa enfermedad colombiana que se llama la violencia. La violencia, en su sentido político, es la que ejercen los grupos guerrilleros, pero hay violencia de mucha otra naturaleza. 62 masacres en los trabajos del año es un aumento de la violencia de nuevo a niveles del pasado que nos demuestran que con la firma de un acuerdo de paz no es suficiente, con la firma de varios acuerdos de paz no es suficiente. Sin duda alguna, pasó lo mismo en los 90. Al principio de los 90, cuando hicieron la paz con el EPL, el EPL, el PRT, el Tintiname y el M19, hubo una disminución de la violencia que después se disparó. Con el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, hubo una disminución de la violencia también en el año 2016-2017 y ahora está de nuevo subiendo de manera muy importante. ¿Qué hacer para curarnos de la enfermedad de la violencia? Yo creo que ahí lo que se necesita es algo que nosotros bautizamos como PIET, presencia integral del Estado en el territorio. Se va a necesitar durante unos años que el Estado colombiano tenga prioritariamente una presencia integral de desarrollo, de vías de comunicación, de inversión social, de inversión pública, de seguridad en los territorios rurales de este país. Si no somos capaces de enfrentar realmente de manera cohesionada y coherente esa presencia integral del Estado en el territorio, si damos espacios vacíos, esos espacios vacíos los llenan diversas formas de violencia. Claro, hay que buscar cumplir el acuerdo de paz con las FARC de manera más completa. Hay que buscar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Pero aún así, creo que no somos capaces solamente con eso de resolver el problema de violencia en el territorio si no tenemos presencia integral del Estado en el territorio. Y por fin unas palabras sobre el tema ambiental. Sin duda alguna, estamos en un momento clave del desarrollo de la humanidad. El cambio climático es una realidad y creo que en todo esto lo ha desnudado más también la pandemia a nivel mundial. Por eso me gusta mucho la aproximación al desarrollo como un desarrollo biosostenible, un desarrollo que use los recursos que Colombia tiene como sus más ricos y más importantes recursos, que son la naturaleza, los recursos biológicos, y que se haga biodesarrollo para que ese sea el modelo de desarrollo de Colombia. Nos daría, por un lado, el uso de unos recursos que tenemos como sociedad y como país y como territorio muy importantes, pero además nos pondría en sintonía con lo que necesita la humanidad hoy. Es un desarrollo sostenible que no dependa tanto del uso de materiales fósiles que una vez quemados producen efectos de calentamiento global y cambio climático, sino que tengamos un desarrollo biosostenible. Esas 4 anotaciones quería hacer y por supuesto estamos dispuestos a conversar con ustedes de otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Quiero invitar ahora al exministro de Medio Ambiente, doctor Juan Meir. Doctor Juan Meir, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante este foro en el día de hoy, porque es, digamos, el cierre de todos los eventos de Convergencia Colombia, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar las voces de las regiones, a diferentes expertos, en fin. Y yo creo que en este momento, sobre los 3 que se diseñaron para estas conversaciones, podemos decir que hemos logrado avanzar generando confianza y conociéndonos. Me ha fascinado, por ejemplo, la conversación de cada una de las regiones. Hoy, nada más lo de Sea Flower, me acuerdo mucho de Sea Flower porque jugué un papel muy importante en la creación de las reservas Sea Flower. Incluso traje al director de la UNESCO a nivel mundial, el señor Matsuura, para ese evento allá en las islas. Igual de la Ciénaga de Zapatosa, maravillosa. Uno queda fascinado con toda esa gente en sus canoas, con sus redes, con su manejo de la pesca tradicional. Y así si vamos región por región, en el Chocó,
lo que dijeron los unos, lo que dijeron en el Pacífico. Es una maravilla. Y esto lo que nos muestra es un país diverso, de alta diversidad biológica, alta diversidad cultural, y ese es nuestro gran patrimonio. De tal manera que el enfoque que se ha hecho en Convergencia Colombia para tener una Colombia productiva y sustentable a través de la bioeconomía me parece a mí que es fundamental. Pero eso no se va a dar si no hay paz en el país. Tampoco se va a dar si no hacemos un gran esfuerzo para la equidad en nuestro país. Y esos son los 3 puntos que se han venido tratando acá, y me parece a mí que ha sido muy acertado. Hemos hecho un examen y una aproximación a la realidad, tenemos ya un diagnóstico y una serie de propuestas. Se espera tener en el día de hoy, ojalá, un pronunciamiento que recoge, ya se ha hecho alguna mención sobre eso. Pero, ante todo, sí creo que llevamos muchísimos años hablando de lo mismo. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Y esa es la pregunta que uno se hace. Y me parece a mí que detrás de todo esto, en las actuales circunstancias del país y del mundo, está en cuestionamiento el modelo de desarrollo. Ya Antonio Navarro hablaba algo sobre esto, cómo manejamos nuestra economía basada en extracción de recursos naturales, cuando nuestro patrimonio realmente es esa maravilla de naturaleza y de diversidad biológica, acompañada de la diversidad cultural que tenemos. Pero están totalmente marginados esos espacios, porque no hay un ordenamiento territorial. Un nuevo modelo de desarrollo requiere urgentemente en el país de un esquema de ordenamiento territorial, que tiene que ser construido, como se ha venido haciendo aquí en Convergencia Colombia, tiene que ser construido con las comunidades, tiene que ser construido con las regiones. Yo creo que ese es uno de los esfuerzos que se está haciendo aquí y que hay que continuarlo de manera vigorosa, y esa es tal vez la invitación que yo hago en este momento. Necesitamos indiscutiblemente reconciliarnos. Un país dividido no va para ningún lado. Un país dividido pierde todas las oportunidades. Fíjense lo que ha pasado con el tema de la paz. Con el tema de la paz estamos a medias, estamos perdiendo el respaldo internacional, nos quedamos sin narrativa en Colombia. ¿Cuál es la narrativa del país? Y yo creo que la narrativa del país en este momento es vital. Si no tenemos un objetivo común para poder aunar esfuerzos, a pesar de nuestras diferencias y de nuestra diversidad, porque para cada región será diferente. Si no tenemos ese esfuerzo colectivo de unir todas las piezas para tener una narrativa, vamos a estar en un mundo dividido, como el que estamos viendo, y con muchísimos problemas. En lo económico, ya sabemos que vamos a estar en un déficit, que vamos a tener mayor pobreza, que muchos de los esfuerzos que se habían hecho se han perdido con esta pandemia. En fin, los desafíos son enormes. Y por lo tanto, esta convocatoria de Convergencia Colombia, a través de las sedes de la universidad en aquellas regiones, como un primer paso, se constituye en algo muy importante, con el concurso de autoridades, con el concurso de comunidades, escuchando la sabiduría popular, como lo hemos hecho en estos días. De tal manera que yo felicito este gran esfuerzo. Ya tendremos tiempo de conversar sobre preguntas
y respuestas, y estoy pues muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, exministro Meir. Nos quedan 15 minutos para este primer panel. Les voy a plantear una pregunta. Cada uno tiene toda la plena libertad de responderla como quiera. Les voy a proponer que cada uno se tome 3 minutos para responderla. Y es de cara a este pronunciamiento, de cara a esta, digamos, manifestación que recoja las conclusiones del Foro Colombia como una propuesta de quienes hemos estado involucrados en estos debates y en el Instituto de Liderazgo Público. ¿Qué cree cada uno es lo que mínimo debería estar presente en esta manifestación? Comienzo con usted, doctora Taylor, adelante. Muchas gracias, profesor. Pienso que, digamos, un elemento fundamental es el llamado a la acción, porque lo que uno ve cotidianamente y ahora a partir, digamos, de toda esta discusión enriquecedora que se ha dado durante estas últimas semanas y además el aterrizar en un tema tan vital como ya lo han dicho todos nuestros panelistas sobre buscar realmente cómo las soluciones las encontramos en armonía con la naturaleza y en armonía realmente con la diversidad cultural y étnica que existe en Colombia, es transformar realmente todo este deseo, volcarlo hacia esas acciones transformativas, porque el modelo de desarrollo no puede ser solo un sueño, digamos, de cada región, sino que tiene que nacer también desde el centro de la gestión de la política pública en Colombia para que esto realmente se pueda materializar de una manera diferente en el territorio. Y cambiar esa visión, como lo dijo Navarro Wolf o lo ha dicho nuestro exministro Juan Meir, dejar ese foco en, digamos, esos recursos que no son renovables, porque hay una gran concentración, digamos, del deseo económico sobre estos recursos que no son renovables, que terminamos perdiendo en la perspectiva del capital natural que tenemos y cómo lo podemos aprovechar, por ejemplo, como otros países como Costa Rica o las islas del Pacífico, como lo han aprovechado muchos otros. Ese dividendo lo estamos perdiendo y estamos perdiendo nuestra juventud también, porque la juventud cada vez, digamos, está más empeñada en ese preciso, digamos, en ese discurso, en ese diálogo tendiente a la guerra, y lo vemos en las redes sociales cotidianamente. Entonces hay que ver cómo también desarmamos, y tal vez no es la palabra ideal para decirlo tampoco, pero cómo digamos, quitamos ese discurso también en la cotidianidad y cómo volvemos el sistema educativo un sistema nuevamente lleno de valores, porque yo me acuerdo cuando estudié teníamos ética y valores. Hoy en día no sé, ese tipo, digamos, de ejercicios no se hacen ni desde las aulas escolares, ni tampoco desde la estructura de la familia. Y me parece que es importante recuperar gran parte de esto y respetar también, como digo, esos deseos y esos sueños a nivel regional. Porque lo que he visto es que los gobernantes a nivel regional han aprendido ese lenguaje institucional, ese lenguaje que Bogotá quiere escuchar, y el que no se conecta con ese lenguaje entonces es estigmatizado. Por lo tanto, tenemos que cambiar eso también. Gracias. Muchas gracias, doctora Taylor, muy amable. Voy a pedirle ahora a nuestra líder social en esta mesa, Livia. Por favor, adelante, Livia. El llamado desde acá, desde nuestro sector, es que haya una mayor inclusión de los territorios a la hora de planear el desarrollo de las políticas
a futuras de nuestro país. O sea, todo esto que se está dando con estos foros, con los ejes temáticos que se han manejado, piden a grito que las comunidades a nivel de nuestros territorios sean tomadas en cuenta a la hora de planear las políticas sociales y del desarrollo de un país que verdaderamente tiene que ser incluyente, que no se está dando actualmente. Debido a todo esto que no es incluyente, para planear el desarrollo de nuestro país no hay paz, no va a haber paz. Mientras que las comunidades seamos rezagadas y que el desarrollo se construya de arriba hacia abajo, esto no va a funcionar. Tenemos que mirar primero desde abajo hacia arriba qué quieren las comunidades para sus territorios. Las comunidades están planeando unas cosas muy diferentes a lo que planean de arriba hacia abajo. Entonces, yo sí, ya el llamado mío dentro, y lo estoy viendo dentro de todos los ejes temáticos que hemos tocado en los foros que ha hecho la Universidad Nacional con Convergencia, he visto que la gente, los mismos profesionales que han estado, los mismos sabios, explican que es que nuestro país tiene una planeación no incluyente, discriminada. Entonces, yo sí hago el llamado a esto. Si las cosas se planean de abajo hacia arriba, nuevamente lo repito, el desarrollo surge, la gente mantiene contenta, el desarrollo va a fluir, la economía, nuestra paz va a ser diferente, nuestros recursos naturales los vamos a tener florescentes, nuestros ecosistemas hídricos y terrestres van a estar funcionando nuevamente. No nos afiancemos, yo no estoy en contra tampoco ni de la tecnología, ni de los avances que se están dando en cuanto a hidrocarburos y todo eso, pero tenemos que mirar que primero es la vocación de la gente. Primero hay que incluir la vida. ¿Y la vida quién es? El ecosistema. Si nosotros sostenemos el ecosistema que tenemos en nuestros territorios, tenemos vida, tenemos alimentación, tenemos desarrollo, tenemos paz. Pues Lidia, muchas gracias, muy amable. Invito ahora a el senador Antonio Navarro adelante con esta pregunta y cómo podemos plantear qué tener en cuenta en nuestro pronunciamiento frente a este asunto. Bueno, primero de todo estoy de acuerdo con Juan Mayer que sería ideal que pudiéramos tener un consenso nacional. Yo viví un consenso nacional en 1990 y 91 en la Asamblea Constituyente y sin ese consenso hubiera sido imposible tener una nueva constitución en el país en 5 meses que fue finalmente lo que hicimos. Pero ese consenso no es fácil de conseguir. Por lo tanto, hay que definir con precisión prioridades. Creo que están claras las prioridades: biodesarrollo, educación, paz y fin de la violencia, y yo agregaría una cuarta: descentralización, para llamarla así, o planeación y ejecución, incorporando el territorio de abajo hacia arriba, como lo dice nuestra líder Livia Ester y como lo dice Elizabeth. Seguimos siendo un país demasiado centralista para todo. Y no podemos tener, por ejemplo, presencia integral del Estado en el territorio para resolver los problemas de violencia si no somos capaces de incorporar de manera clara en todos esos procesos a los alcaldes, a las comunidades, a los gobernadores, a las regiones. Si seguimos tomando decisiones como las que se han tomado ahora en el tema del COVID-19, que han sido muy centralizadas, sigue siendo un problema que tenemos que resolver. De manera que diría que es priorizar bien 3 o 4 cosas, más de 3 o 4 prioridades para una sociedad son demasiado, y hacer que esas prioridades se vuelvan realidades en el próximo periodo de gobierno y en los que vienen. Exministro Meir, le tocó su turno. ¿Qué vamos a incluir de este primer panel en esa declaración que se convierta en una tarea prioritaria para el país? A ver, un primer punto que tendría es
el poder mantener, preservar y restaurar la base natural de nuestro país, porque la destrucción de los ecosistemas va a una velocidad inmensa. Miren lo que está pasando en la Amazonía. Me imagino que en San Andrés y en las islas vamos a encontrar fenómenos similares. Y cuando va uno por todo el país, eso es lo que va viendo. Por lo tanto, poder tener una gran acción de protección de ecosistemas y de regeneración de aquellos ecosistemas que han sido degradados. Eso genera muchísimo empleo, pero también se necesita la ciencia, la tecnología y el conocimiento local. Entonces, ese es un círculo virtuoso. Un segundo tema, no me cabe duda, es fortalecer nuestra capacidad en ciencia y tecnología. Este es un imperativo para el país. Y no solamente para los asuntos ambientales, sino también para la industria, para la pequeña y mediana empresa, que es donde se hacen las grandes innovaciones. Por lo menos eso pasa en otros países. Y claro, el tema de paz, central. Si no tenemos paz, todo lo demás son ilusiones. Muy bien, doctor Meir, muy amable. Creo que con estas últimas respuestas pues hemos terminado nuestro primer panel en este foro de conclusiones de Convergencia Colombia. Quiero agradecerle de manera muy destacada la participación a la doctora Elisa Taylor, a nuestra líder social Livia Arciniegas, al ex senador Antonio Navarro y al exministro Juan Meir. Muchas gracias por su participación en Foro Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en las conclusiones y esperamos poder contar con su liderazgo en nuestro Instituto de Liderazgo Público para poder ampliar mucho más frente al país estas propuestas que hemos venido elaborando durante estos 2 meses y estos debates que creemos que son necesarios frente al país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dar después de esto paso entonces a nuestra segunda parte de este foro en el día de hoy. Tendremos en la segunda parte un foro en el que tocaremos de manera mucho más directa los asuntos relacionados con la bioeconomía y un plan de acción concreto alrededor de la bioeconomía. Allí se ha planteado que es necesario frente a esto de la bioeconomía como 5 o 6 temas gruesos. Uno de ellos, la necesidad de desarrollar proyectos y políticas de bioeconomía en 2 componentes principales: el desarrollo de bienes a través de biotecnología y el desarrollo de servicios a través de la utilización de nuestros ecosistemas, recuperar la agricultura familiar desde la ciencia, la tecnología y la sociedad con un enfoque territorial en donde los pueblos puedan expresar sus conocimientos ancestrales de cuidado y preservación de la biodiversidad, promover una agricultura ecointensiva que permita manejar y conservar adecuadamente la biodiversidad, pasar a la transformación de materias primas y foco extractivista a la generación de productos con mayor nivel de sofisticación para poder inyectar valor y generar más empleo formal en las regiones, interpretar la productividad como ganancia social y esto que pueda abrir la puerta a una mezcla de usos diversos de recursos naturales y generar un equilibrio justo con las economías locales, generar proyectos que permitan trabajar sobre residuos conjuntos entre las universidades, grupos de investigación, empresas, gobierno y comunidad como una red que potencialice el desarrollo y bienestar en los territorios, incentivar el ecoturismo en las regiones para vincular a los turistas y la población a preservar y restaurar el ecosistema y aprender y estudiar nuestros océanos para producir biotecnología y bioinformática lo que se necesita. Vamos a tener en este segundo panel 3 intervenciones que son la de Josefina Kingler, quien es una líder reconocida y cofundadora de la corporación, fundadora de la corporación Mano Cambiada, de quien nos va a hablar desde el departamento del Chocó.
También va a estar con nosotros el doctor Orlando Ayala, con una larga experiencia muy importante en temas de desarrollo y temas de corporativos, y además hizo parte de la misión de Sabios, y también estará con nosotros de nuevo en esta segunda parte el exministro de Medio Ambiente, Juan Meir. Quiero invitar a iniciar en esta parte pues a Josefina Kingler. Creo que tenemos en principio en esta ocasión podemos tener una intervención inicial de 10 minutos, de forma tal que Josefina, adelante con tu intervención. Un abrazo femenino hoy desde Cali, de aquí desde este aeropuerto. Espero que la señal me funcione. Les cuento un poco. Nosotros somos, dijéramos, un pueblo que tiene el enorme privilegio de estar enmarcado entre la selva y el agua. Tenemos 14 ríos, el Océano Pacífico, es una selva interrumpida por el mar, agua en todas sus manifestaciones, en cascadas, en aguas termales, con fenómenos súper interesantes como el fenómeno migratorio. Y este territorio tiene una particularidad bien especial, y es que está amparado por leyes como la ley de los indígenas, que le da 84.000 hectáreas, le titula de forma colectiva 84.000 hectáreas a las comunidades indígenas en Vera, 31.000 hectáreas luego, a bastante años después, en el 93, a los consejos comunitarios, que es para comunidades negras, es zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Utría, y eso hace que sea, por así decirlo, como las abuelas, una colcha de retazos, de colores, y eso también hace que el manejo sea bastante complejo si no se articula, pero hemos logrado en ese territorio compartir visión, y una de esas visiones es que, aprovechando los activos ambientales y culturales que tiene el territorio, pues decidimos crear un modelo. Y decidimos crear un modelo porque dijéramos que ha sido todo un proceso de transformación, de cambios de paradigma, de como digo yo, de quitarnos el cuento de la pobreza como elemento que nos determinara, y rescatar otros elementos muy importantes que estuvieron en el territorio, como fue que la vida la determinaba la solidaridad a partir de 3 prácticas. La minga, que es cuando todos vamos a un mismo objetivo, muy, muy propio y todavía se mantiene en algunos pueblos negros, pero se mantiene mucho en los indígenas. El trueque, que es el intercambio de productos tangibles, y el mano cambiada, de donde decidimos honrar ese legado poniendo nuestra organización ahí. Entonces, Mano Cambiada nace como resultado de un ejercicio de comprensión del territorio, y aquí quiero decir algo, el territorio que va más allá de verlo con solo un sesgo o una visión meramente comercial. Heredar el territorio implica heredar no solamente los procesos políticos, sino esa conexión de nosotros con el alma. Una de esas conexiones que a nosotros nos obligaban con un elemento de la naturaleza, pero además nos enterraban el ombligo. Entonces, para nosotros esa relación con el dinero, con el territorio, va más allá de lo comercial. Sin embargo, pues con todo el modelo que la gente salió, que vio, con todo lo normal y lo entendible que todos queremos cada vez mejorar los ingresos, pues mucha gente de nosotros empezó a creer que efectivamente estaba muy en desventaja, muy pobre, porque también tenemos un territorio que tiene necesidades básicas insatisfechas. Pero dijéramos que en medio de eso también hubo voces que nos levantamos y dijimos, oiga, vamos a esperar que el Estado haga todo, vamos a esperar que nos equipen, ¿por qué no empezamos a hacer una manera que nos permita vivir con la sabiduría, pero también rentabilizar el territorio? Y nosotros podemos decir que lo que hemos hecho es, por un lado, entender que el territorio es común, y honramos la Ley 70 en la medida que el territorio fue titulado de forma común. Y es, cada quien puede tener su parte individual, pero hay un territorio que se usa para la madera, para el uso de las plantas, que siempre es el territorio de respaldo que llamamos, y es un territorio común. A nosotros también, nosotros nos comprometimos con el país de honrar el territorio y desarrollarlo bajo el modelo y la cosmovisión que teníamos como pueblos negros. Y si usted lee la ley de los indígenas, también se comprometieron a lo mismo, es decir,
que vivimos actores que nos hemos comprometido a desarrollar de acuerdo a nuestro propio modelo de relacionarnos con el territorio. En esa medida, nosotros entendemos que la casa es común, que el planeta es común, que la energía es común y por ende el bienestar es común. Y sobre eso es que hemos construido el modelo. Que lo que ha hecho Mano Cambiada es operativizar, porque entendemos que si el territorio no es rentable, pues tampoco va a ser seductor para la generación de relevos que cada vez exige más. Y en esa medida lo que creamos es esta organización que promueve un modelo de gestión territorial y que usa el ecoturismo como la herramienta. En esa medida para nosotros es importante estos pilares. Uno, el tema de rentabilidad, de economía en minga. Nosotros lo que proponemos es que el turismo a través de la oferta de servicios para experiencias únicas para el turista nos permitía poder tener un turista que pase de este negocio al otro y que vaya caminando, viviendo experiencias auténticas, pero donde el anfitrión local sea el que realmente lo introduce a vivir la experiencia para que realmente sea auténtica. Dos, para nosotros es muy importante gestionar responsablemente los recursos ambientales, porque para este caso justo esos recursos ambientales y los culturales son las gallinas de los huevos, la gallina de los huevos de oro. Tres, para nosotros es muy importante que la generación de relevo herede el modelo para que además mejore la manera de hacer liderazgos. Necesitamos recuperar los liderazgos éticos, los valores y principios. Necesitamos cambiar el imaginario de pobreza, de exclusión y de desventaja para podernos volver más propositivos. Y en esa medida siempre hemos hecho un trabajo, hace 20 años venimos haciendo un trabajo para que la nueva generación realmente también vea otras potencialidades en el territorio. No importa que todavía hayan muchas dificultades, que todavía tengan que salir a graduarse, a buscar educación formal y educación de más nivel afuera, pero lo que nos hemos comprometido es que en su primera fase de vida los queremos conectar con el territorio para cuando vayan no se desliguen de él y cuando regresen entren a contribuir y no a saquearlo. Y el otro tema muy importante es, sabemos que estamos en un territorio con necesidades básicas insatisfechas, pero entonces necesitamos establecer las relaciones de pares para poder, dijéramos, equiparlo, porque lo que le está haciendo falta a ese destino es equipamiento. Ya no le está haciendo falta la visión y la mirada y el modelo de desarrollo que quisiéramos. Le está haciendo falta unas complementariedades que lo operativice y que le pueda dar fuerza y escalar lo que hacemos. Y el otro tema fue una estrategia bien fuerte, bien consciente, una estrategia de marketing. ¿Cómo nos veía el mundo? Nos vamos a seguir viendo como pobres que necesitan revivir, como personas que no podemos jugar de aliado de tú a tú. Nos vamos a seguir creyendo el cuento de pobreza, nos van a seguir diciendo cómo es que nos deberían organizar o van a construir junto con nosotros. Para que los turistas llegaran, lo que se necesitaba era hacer una estrategia de marketing. Lo otro que quiero decir aquí es que todo esto se ha hecho, no solo se ha hecho en alianza con gente del territorio y afuera del territorio. Entonces un día aprendimos que aquí lo que había que hacer era relaciones de pares. Y lo otro que entendimos es que se iban a venir todas las presiones. La humanidad toda la vida ha peleado por el territorio y sus recursos, toda la vida. Y creo que en eso lo que nosotros queremos es que antes de que nos vengan a contar el cuento de que el territorio de nosotros se tiene que desarrollar de tal manera, los primeros que teníamos que jugar el papel de anfitrión éramos nosotros a partir de un modelo autogestionado. Básicamente es lo que ha hecho Mano Cambiada. Lo hemos mostrado, tenemos un proceso a pequeña escala, pero que no quiere decir que no sea escalable. Tenemos una claridad frente a lo que queremos. Estamos buscando los aliados que aporten técnicamente al modelo y que aporten económicamente al modelo. Josefina, muchísimas gracias. Quiero invitar ahora al doctor Orlando Ayala para que nos presente su intervención. Doctor Ayala, adelante. No, profesor Patiño, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por hacerme parte de este proceso. Ciertamente todas las intervenciones que hemos escuchado han caracterizado muy bien el objetivo, han caracterizado muy bien los componentes críticos para dar este gran salto al que nos estamos proponiendo, extremadamente consistente con el esfuerzo que se hizo de la misión de sabios, donde las conclusiones parten por aquí, mucho de lo que se ha dicho. Las intervenciones de Josefina y demás participantes con respecto a la territorialidad
yo creo que es una ruta inescapable y necesaria. Pero yo me quiero referir a algo muy particular y es realmente preguntarnos cuáles son las precondiciones para hacer lo que estamos tratando de hacer, qué tipo de precondiciones necesitamos. Porque realmente el salto que estamos tratando de dar es un salto que no es incremental, es exponencial. Sí, se podrá hacer avances, pero lo que queremos es un salto exponencial y un poco esta agenda propuesta por el centro, como digo, consistente con la misión de Sabios y su objetivo de poner a Colombia como una biopotencia, dado toda su capacidad digamos, natural y de recursos que tenemos. Pero de nuevo, la pregunta fundamental y la lista que voy a colocar de 3 puntos no es exhaustiva, pero sí creo que es absolutamente necesaria para poderlo hacer. Si hablamos de mover el modelo, de ser un modelo extractivo a ser un modelo de producción y generación de conocimiento y valor agregado, hay que partir de una base muy importante para dar ese salto exponencial. Y es que este propósito y esta declaración, y está reflejado ya en la declaración, requiere, en mi opinión, de 3 cosas importantes. Primera, una infraestructura crítica para la transformación. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente necesitamos carreteras y necesitamos todos estos desarrollos siempre y cuando se hagan de una manera sostenible. Pero aquí me quiero referir al nuevo modelo de exclusión y de inequidad que se está formando, y la pandemia esencialmente desnudó esto de manera absolutamente dramática. Es el hecho de donde no llega la conectividad digital, es básicamente un desierto digital. El país no puede dar este salto en la medida en que la queremos hacer, sin meternos en un propósito o subpropósito nacional de conectar cada punto del país con alta velocidad, de manera que estas nuevas generaciones tengan aún más motivaciones quedándose. El caso de Josefina es un ejemplo claro, donde yo estaba interactuando con la comunidad y qué difícil es mantener una comunicación inclusive por teléfono. Entonces, esa es una parte de esa infraestructura. Primero, infraestructura crítica, conectividad. Pero segundo, Colombia tiene que empezar como parte de esa primera parte, digamos B, de esa primera parte de infraestructura crítica. Colombia tiene que decidir cómo va a transitar cómo va a hacer la transición energética. Esto no puede esperar. La respuesta para esto va a ser tecnología en gran medida, pero gran cantidad de las tecnologías que necesitan no han sido descubiertas. Colombia no se puede sentar a pensar que puede ser una potencia en bioeconomía si no nos pensamos a sentar en cómo pensamos la transición energética de fósiles a la generación de mucha más eficiencia en el consumo de energía a través de tecnología, pero también la producción de energías renovables. El agua pasa por ahí. Y yo diría, dentro de esa primera parte de infraestructura crítica, solamente diría algo. Esto yo creo que es altamente reconocido inclusive por las agencias de desarrollo humano más importantes del mundo. Y es que la intervención más poderosa para adelantar dramáticamente la reducción de la pobreza pasa por la generación de acceso a electricidad de bajo costo, acceso a Internet y la productividad agrícola en particular, por el tema de la sostenibilidad alimentaria. Entonces, esa primera parte, a ese me refiero a infraestructura crítica, que tiene que ser parte de ese compromiso de país. Eso no lo puede hacer solamente Colombia ni el gobierno. Eso tiene que pasar por una agenda que sea propositiva en el acceso de dineros con esta misma visión, que puedan darle la escala que necesitan. Segundo, entonces eso, ahí me referí primero a esta infraestructura. Sí, necesitamos más infraestructura física, pero me refiero a la infraestructura tecnológica y digital en lo particular. Segundo punto, Colombia necesita arquitectura tecnológica crítica para la transparencia. Colombia tiene que montarse en lo que han hecho muchos países. Estonia, el país más corrupto de la Unión Europea, hace 20 años. Su país, con una visión de 30 años, que la arrancaron muy temprano y luego la aceleraron en los últimos 20. Esencialmente decidieron colocar cada centavo del erario visible, esos recursos del Estado, tanto para el ciudadano como para todos sus contratistas, en tiempo real, para atraer inversión del sector privado. Se requiere que Colombia se monte en un proceso de transparencia. Y de nuevo, la tecnología está allí, es cuestión de voluntad política para asegurarnos de que el uso de los recursos del Estado llegan donde tienen que llegar, especialmente cuando estamos apostando a la territorialidad. El tema de regalías
tiene que pasar porque tiene que haber un proceso de rendición de cuentas y ojalá sea en tiempo real. Y entonces, pero este segundo punto de transparencia quiero colocarle un ángulo ético. Y es que ningún país se ha podido transformar sin iniciar el viaje para una transformación del modelo educativo. Y esto lo propone también la misión de Sabios como punto de partida. Estuvo en la primera misión con Gabo, poco se avanzó. O sea, no quiero decir que no se avanzó, pero muy poco se avanzó. Pero no se puede llegar a transparencia sin un modelo educativo que use el cerebro izquierdo, ojalá, mucho de tecnología, pero el cerebro derecho, donde se pueda definir el contexto de un nuevo marco ético, porque el mundo está roto por ahí, en donde la porcentualidad de los valores son el día a día aceptados. Es hoy el 90%, básicamente honesto, pero como solamente el 10% está bien. Entonces, hablo de ese segundo punto que yo le he llamado arquitectura tecnológica crítica para la transparencia. Y el tercer punto, para cerrar mi intervención, que pareciera táctico, pero yo creo que Colombia no puede llegar a la paz. Y siempre nos preguntaremos, bueno, ¿qué es una precondición? ¿La paz? Yo diría que no. La paz jamás va a llegar si no creamos estas precondiciones de infraestructura crítica para cerrar las brechas de inequidad e inclusión de la gran mayoría del territorio en Colombia. Entonces, este tercero pasa por lo siguiente, y es la necesidad de crear un mapa catastral del país. Para esto necesitamos de infraestructura geoestacionaria, ojalá que a través de la consecución de un satélite dedicado, sobre todo orientado al tema de seguridad alimentaria, donde Colombia puede ser una potencia total. Y se refirió al ordenamiento del territorio, y estoy completamente de acuerdo, pero al final en Colombia no podrá haber paz si la pregunta de la tierra no se gestiona de manera adecuada para poder llegar a ser esa potencia en bioeconomía. Entonces, no quiero decir que esto es lo único que hay que hacer, pero si por lo menos hiciéramos esto, hubiéramos dado una gran precondición para dar ese gran salto a que aspiramos y el que los pasados panelistas articularon de manera brillante. Solo cierro diciendo que si Kennedy hubiera querido ir a la Luna en menos de 10 años, que es como quisiéramos que Colombia para el 2030 diera ese salto, no hubiera podido ir con un cohete con un motor de Volkswagen. Y cuando yo hablo que no podemos dar el salto en Colombia, a lo que yo acabo de referirme es el gran motor que puede propulsar ese cohete para que nos lleve a donde realmente podemos llegar, que es esa gran aspiración de dejarle un gran legado a la siguiente generación como obligación de esta generación. Nada de esto se puede hacer sin alianzas. Más que nunca, a raíz de la pandemia, la globalidad está desafiada en términos de alianzas rotas. Las tenemos que reconstruir. En Colombia nos referimos al tema de la polarización. Así que nada de esto se puede realmente gestionar sin entender que hay una gran cantidad de jugadores y ellos tienen que intervenir en la creación de ese proceso. Lo dejo ahí, profesor Patiño. Doctor Ayala, muchas gracias por su primera intervención. Invito al doctor Juan Meir, espero que se haya recuperado y pueda intervenir en este momento. Adelante, doctor Meir. Bueno, vamos a intentarlo. Tengo algún problema en la garganta, pero yo quisiera adicionar a las palabras de Orlando la importancia de la confianza. Es fundamental poder generar confianza y cumplir. Hay que tener cumplimiento de lo que se propone, porque hemos visto muchísimos momentos en que se expresan cosas, se proponen cosas y luego nunca se cumplen. Y esto necesita voluntad política. Aquí estamos hablando de un cambio mayor, de una transformación del modelo de desarrollo, de un nuevo país. Y por eso vuelvo a la necesidad de tener una narrativa que sea construida entre todos. Y creo hay una gran oportunidad de tener esa narrativa como un primer paso de lo que desarrolle Convergencia Colombia. Esa narrativa nos permite acercarnos,
conocernos, como ya lo dije, reconocernos, poner a los diferentes sectores a pensar seriamente para poder llegar a tener una narrativa que al final del día debe ser un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social no es solamente social, es un nuevo contrato social y ambiental. Si nosotros queremos prosperidad en este país, necesitamos juntar a las dos Colombias, pero tenemos que proteger nuestra biodiversidad. El último informe del WWF es alarmante. En las zonas subtropicales, el 96% de mamíferos, peces, aves, en fin, han venido en un declive enorme. Y estamos hablando de bioeconomía y para eso vamos a necesitar nuestro patrimonio natural, que es el que estamos agotando a una velocidad tremenda. En algún momento, por allá en el año 72, salió un informe que se llamó Los límites al crecimiento. Hoy tenemos unos límites a la naturaleza y esos límites a la naturaleza tenemos que tomarlos muy en serio y tiene obviamente que ver con la titulación de tierras, con el ordenamiento territorial. Yo diría que con tener una clara definición de la estructura ecológica principal del país, que es la que nos va a mantener los servicios ambientales. Pero por el otro lado, sin servicios ambientales como es el agua, como es la buena calidad del aire, en fin, no vamos a tener un futuro próspero. Entonces, aquí necesitamos definitivamente tener una política muy clara en lo ambiental, también como factor fundamental del desarrollo del país. El abastecimiento para las grandes ciudades, las materias primas, y a esto el tema de ciencia y tecnología, muy bien expresado por la misión de sabios, me parece que es algo perfectamente claro que nos sirve de norte y deberíamos impulsarlo desde todos los sectores y generar una gran divulgación, porque esa es pedagogía para todas las regiones y para todos los colombianos, para que podamos definitivamente ponernos de acuerdo en un rumbo de país que en este momento no tenemos. Esas serían mis consideraciones preliminares en este momento, adicionando que vamos a tener que avanzar en el debate entre lo que opina el sector privado como competitividad y cómo alcanzarla, y los otros sectores que van mirando el tema de competitividad de una forma diferente. Y en esto quiero ser enfático. Para alcanzar la competitividad en este país necesitamos innovar. Tenemos que ser innovadores, pero para poder innovar tenemos que investigar y tenemos que tener investigación básica y luego investigación aplicada y luego conjuntamente con la industria y con las pequeñas y medianas empresas también, tener toda una cadena que se junta con las universidades en la investigación y que se junta con la educación desde pequeñitos los niños, teniendo su conciencia ambiental y también todo el entrenamiento necesario para poder generar innovación a lo largo de su vida. Y para esto, ya para finalizar, se necesita de un gran liderazgo. Yo creo que la creación del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad es de enorme importancia. Y ese instituto es el que puede marcarle al país, con todo lo que ya se está haciendo,
un nuevo rumbo. Lo dejo ahí, además de mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo en las regiones, porque sé que hay más de 1000 personas conectadas en este momento y por lo tanto un saludo muy especial a cada una de las regiones con los apoyos y los aportes que nos han hecho a través de sus liderazgos y a cada una de las ciudades y de los empresarios y de los científicos y profesores que acompañan todo este esfuerzo. Muchas gracias, doctor Meir. Quiero preguntarle a Josefina Kingler en esta segunda ronda de intervenciones algo que me parece muy importante de su primera y muy interesante intervención, y es, Josefina, ¿cómo desde su experiencia se puede arrastrar al país? ¿Cómo se puede llevar al país? ¿Cómo se puede liderar al país en las áreas urbanas, en las áreas rurales, a una especie de transformación mucho más contundente en el cual podamos llegar a acuerdos nacionales y acuerdos nacionales que parecen ser cada vez más urgentes de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo? En su experiencia, ¿cómo podríamos hacer que el país se moviera de manera mucho más conjunta y más colectiva? Bueno, yo quiero decir que esto es mucho más profundo, la situación que tenemos nosotros como individuos y como país. Y lo primero es que tenemos unos conceptos preestablecidos de lo que es bienestar, de lo que es desarrollo y de lo que es progreso. Una crisis profunda de nosotros como país es que no tenemos visión unificada frente al modelo de desarrollo que tenemos, aprovechando las particularidades que tenemos como territorio, ¿no? El Amazonas no se parece al Pacífico y entonces todo queremos homogeneizar el desarrollo. Y ahí hemos tenido esa pelea toda la vida. Para poder contestar eso es que uno mira el panorama de Colombia, ve las noticias, habla con los amigos y les digo que la sensación de desesperanza a veces es grande, pero inmediatamente a mí en el caso particular se me transforma cuando yo miro para atrás y cómo hicimos un modelo en un territorio en el que nos quitamos el deber, es decir, les voy a decir, ¿qué hicimos nosotros? Usar el derecho en la misma proporción que usábamos el deber. Eso fue lo más que hicimos. ¿Por qué? Porque uno siempre está esperando que la institucionalidad que representa lo político del país haga las cosas. Y nosotros, si seguimos creyendo que es por ahí, el nivel de frustración y desesperanza va a ser más grande. Yo creo en las acciones pequeñas, en la revolución de lo pequeño, ahí donde cada quien puede hacer sus cosas, pero quitarse de la cabeza que está tratando de hacer esto para igualar. Entonces, uno termina haciendo réplicas mal hechas de los modelos que tanto critica. Hay que encontrar el modelo, hay que encontrar la ruta, y la ruta no se busca siempre solo referenciándose afuera. A mí me funciona mucho cuando entro a lo profundo de mi ser y descubro el potencial que tengo como ser, así el resto del país no me lo valide. Yo decía un día, vamos a hacer un modelo que nos va a dejar por fuera y vamos a imitar el modelo de los otros. Hagamos un modelo para que ellos algún día tengan que darse cuenta que aquí hay sabiduría. Y eso lo hicimos sin más pretensiones que cuando ya llegara al puerto, ya llegaran esos modelos que van en contravía de nosotros, pues sencillamente ya no tuviéramos la discusión centrada entre negros y pobres, entre negros y blancos, ricos y pobres, oligarcas y no oligarcas, porque yo creo que ya está bueno descalificarnos, así tengamos diferencias, sino que algo que ya fuera tan pequeño, aparentemente en tamaño, pero tan revolucionario positivamente, que necesariamente hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, hoy lo que hemos hecho tan pequeño ha sido salido de aliados estratégicos que han ido a hablarnos de la biodiversidad, a darnos cuenta, a devolver información que tenían sobre el territorio, pero también aliados estratégicos que nos vamos encontrando. Y yo tengo fe que el planeta está cambiando, que la humanidad está cambiando, la humanidad está tomando más conciencia, la humanidad se está dando cuenta que no es el planeta el que se va a acabar, somos nosotros los que nos vamos a acabar si no nos ponemos las pilas. Entonces yo creo que la forma de convocar es que hoy hay unas herramientas. Uno, hay más conciencia. Dos, la información se globalizó. Y aquí uno encuentra aliados como ustedes, encuentra aliados como Orlando. Entonces yo conozco una parte
y no conozco la otra. ¿Sabe cuál es el problema que realmente hemos tenido? Por eso estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones, y es que el problema de nosotros de fondo es la falta de ética. Es seguir creyendo que el fin justifica los medios. Es seguir quedándonos en el tema de los atajos para tener logros. Y eso solo ocurre porque tenemos una crisis espiritual muy grande. Porque si por lo menos reconociéramos que hay una ley de causa y efecto, que hay un tiempo para todo, si leyéramos el mar y viéramos que el mar nos enseña el valor de la honestidad y la ética, el mar se devuelve todo lo que le echamos y nos de él, lo devuelve. El agua tiene memoria, corre por donde corrió, así nos metamos, les hagamos grandes obras, cuando le da la gana nos devuelve, nos pide. Entonces, cuando usted hace esa lectura de poderse nuevamente conectar a su esencia, a su ser, usted puede empezar a hacer cosas. Yo no sé qué tan grande en tamaño, pero le aseguro que usted sí logra llamar la atención. Y lo otro que es muy importante es que nosotros nos quedamos honrando la escasez y estamos muy acostumbrados a sobredimensionar el dinero y lo material, y también a sobredimensionar la escasez. Yo creo que cuando empezamos a tener esa relación y a sanar, uno, no nos robamos lo ajeno, porque sabemos que tenemos unos recursos que no están representados siempre en dinero, pero que valen igual. Nosotros creemos que los recursos ambientales y culturales que tenemos en territorios como el Pacífico, lo único que tenemos es que trabajar juntos para ayudar a que se rentabilicen. Y eso se hace con lo que decía Orlando y decía el doctor Juan Mayer. Yo lo sé hace rato. Si no generamos un nuevo liderazgo, si no trabajamos generación de relevo para que tenga posturas diferentes, comportamiento distinto, no va a pasar nada en este país. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo eso. Economía, generación de relevo, alianzas estratégicas para que nos puedan complementar lo que no sabemos, y sobre todo como líderes, lo voy a hablar por unos que conozco y por mí, no tenemos precio. No tenemos precio. La ética a prueba de fuego la tenemos. Y sobre eso vamos a discutir y sobre eso vamos a seguir en este proceso construyendo país. Josefina, muchas gracias por tu segunda intervención. Quiero invitar al doctor Orlando Ayala a una segunda intervención y quiero preguntarle, doctor Ayala, pues usted ha hecho unas indicaciones muy importantes, pero además usted viene de una experiencia personal, corporativa, tiene que estar en la misión de sabios y además conoce el país. Yo voy a preguntarle algo que es realmente, digamos, como pedirle la cuadratura del círculo. ¿Cómo vamos a romper el círculo no virtuoso, sino vicioso de no tenemos inversión en ciencia, no hay capacidad de innovación, no tenemos capacidad de infraestructura, tenemos serios problemas de infraestructura? Y les cito solamente el último, digamos algo que es concreto. Llevamos en la última fase de renovación de la infraestructura del país tratando de construir carreteras de última generación 25 años, y todavía seguimos casi que en lo mismo. De hecho, las 3 o 4 grandes ciudades del país siguen teniendo casi que el mismo tiempo de conexión que había hace 40 años. ¿Cómo vamos a salir de este contexto frente a una condición de que lo que hemos discutido en la Convergencia Colombia todo el tiempo es necesitamos un liderazgo, pero no solo discursivo, sino real, sobre hechos concretos? Pues esa es una pregunta absolutamente estructural, profesor Patiño. Y yo parto por lo siguiente, y es, este es un momento, en mi opinión, y algunos me llamarán extremista, quizás el segundo momento más importante en la historia de nuestro país. El primero fue cuando hubo la independencia, tuvimos que construir un país de nada con todas sus dificultades, y hoy, en donde o damos el salto, o nos vamos al abismo, y esa no puede ser una opción. Un abismo de guerra, de destrucción de vida, esa opción no puede ser. Entonces hay que pasar y por eso la importancia de este ejercicio, por eso la importancia del trabajo de más de 10.000 personas, la academia, el sistema de ciencias que se hizo en la misión de sabios. Mientras este país no llegue a converger en un propósito común, es imposible de hacerlo, profe Patiño. Es imposible de hacerlo, porque realmente, si miran otros países que han podido dar saltos inmensos, ha sido esencialmente porque han estado en procesos existenciales, de desaparecer. Es el caso de Israel, es el caso de Estonia mismo, es el caso de los Estados Unidos cuando los soviéticos se les fueron adelante, en fin.
Entonces lo que quiero decir aquí es que nadie puede jugar el partido desde la tribuna. Hay que entrar a jugar el partido a la cancha, y quiero ser muy preciso en esto. En donde yo, por ejemplo, puedo intervenir. Yo me enganché, afortunadamente he tenido una gran resonancia, y le pregunté a Ecopetrol, que está pasando por un proceso de transición, que tiene que buscar su camino en transición energética, que es importantísima, y que me da gusto ver que lo están pensando profundamente, y es: ¿qué va a hacer Ecopetrol en la contribución para alcanzar a los propósitos hechos por la misión de Sabios? Así de simple. Y bueno, una compañía como estas ha decidido colocar $30 millones y habilitarlos en su contexto. Muchos de ellos tienen que ver con reforestación, manejo de aguas. Entonces hay que llegar un poco a lo que dice Josefina. Y es: hay que arrancar de lo micro hacia lo macro, y obviamente trabajar en lo macro, que pueda trabajar especialmente el gobierno en crear las condiciones de infraestructura para poderlo hacer. Pero mi gran pregunta, y ojalá lo que pudiera hacer este centro de liderazgo, es poner la pregunta en la agenda a cada institución pública, privada, del tercer sector, y es: ¿cómo nos vamos a alinear para hacer y crear escala en ciertos propósitos comunes que nos lleven a ese gran país que nos estamos tratando de imaginar a través de este ejercicio, a través de la misión de Sabios? Entonces, la respuesta no pasa por algo quizás muy novedoso. Pasa es porque cada institución en Colombia se involucre y se mire en el espejo y diga, en el contexto de estas variables, donde las respuestas tienen que partir desde la territorialidad, como se ha sido planteado hoy, de la inclusión y la equidad. Mi propósito como compañía, digamos, comercial, ¿cómo llego a básicamente pensar en una proposición concreta, definitiva, que nos lleve realmente a hacer esos pasos? Les cuento otro ejemplo. Recientemente he entrado en comunicación, no voy a entrar en el detalle de quiénes son, con una de las operadoras. Bueno, esta operadora, le dije: ¿dónde está la agenda de ustedes como operadora? Ustedes hacen tantos millones de dólares en Colombia. ¿Dónde está para que ustedes muestren qué van a hacer en la misión de Sabios? Me quedé realmente bien sorprendido del hecho de que tienen un plan. Entonces, la importancia de este ejercicio es, como dicen por ahí, caminar lo que se habla. No seguir hablando y seguir hablando, pero caminar, poner pasos en la palabra. Eso arranca desde lo micro. Hay algunos proyectos que este centro está tratando de avanzar en las diferentes regiones. Por eso fue fascinante la discusión de los diálogos. Yo en lo particular he estado en una discusión constante con el Chocó a través de Josefina. He entendido muchas de estas cosas, he aprendido un montón. Entonces, parte por ahí, profe Patiño, necesitamos activar estas agendas, y arranca por cada una de las instituciones donde ese partido se tiene que jugar en la cancha y no desde la tribuna. Muchas gracias, doctor Ayala. Doctor Juan Meir, usted fue ministro de Medio Ambiente, es uno de los ambientalistas más reconocidos del país, conoce con detalle las condiciones ambientales en las que el país está, pero también conoce con mucho detalle cuáles son las posibilidades de bioeconomía. Y pues creo que es importante citar para esta segunda intervención, por ejemplo, asuntos como la intensa deforestación que el país ha vivido en las últimas dos o tres décadas, la intensa pérdida de recursos biológicos, la intensa pérdida de información y de recursos mineralógicos y de otra serie de recursos que el país no ha sabido aprovechar. Usted recordará todo el debate que ha habido con los biólogos frente a la investigación y frente al uso de la información que digamos, ha generado todo este asunto. ¿Cómo vamos a dar el salto? Porque a veces que cuando uno habla con los biólogos más expertos, seguimos atrapados todavía en las mismas condiciones que suponemos ya se resolvieron, pero que además pareciera que el tejido empresarial colombiano no se conecta con esa transformación. Sí, yo creo que son... perdón, un segundo. Creo que lo que tenemos en este país de la diversidad es la necesidad de tender puentes que comuniquen a los diferentes sectores y que haya por lo menos un acuerdo, diría yo. Y ese acuerdo podría ser que lo que vaya a ser el desarrollo, el plan de desarrollo de este país, su nueva narrativa, esté basada en conocimiento, que la toma de decisiones políticas esté basada en el conocimiento que nos aporta la ciencia,
que nos aportan las comunidades y su conocimiento en los territorios. Eso generaría de por sí un tremendo cambio, porque muchas de las decisiones, por lo menos que yo he tenido que conocer en un determinado momento en el mundo político, se toman por intereses particulares. No hay intereses colectivos, y los intereses colectivos son los que tenemos que poner por encima de todo. Esto permitiría, a mi manera de ver, el tender puentes, lograr lo que se está logrando ya con Convergencia Colombia. Por ejemplo, qué interesante la relación de Orlando con Josefina. Qué importante la experiencia de Josefina, o la que ya oímos de las islas, o la que ya oímos de la Ciénaga de Zapatosa, y tantas otras que hemos oído a través de estos foros. Todos, sin lugar a dudas, necesitan de un puente para tener un diálogo que permita a los sectores centralistas entender que las realidades locales es de donde proviene la visión de desarrollo, que debe ser compatibilizada con un gran plan para el país. Estamos en el momento de quiebre. A mí no me cabe duda. Esto de la pandemia nos puso a pensar a todos, transformó nuestras vidas, y incluso se llegó a una discusión, a mi manera de ver, ética, y es o la vida o la economía. Entonces, ¿cómo se balancea lo uno o lo otro? Y ahí es donde yo creo que el rol de la universidad convocante de estos procesos en las diferentes regiones del país es fundamental. Además, yo pensaría que aquí debe haber una unión de universidades, tanto públicas como privadas, que articulen esfuerzos de acuerdo a sus capacidades en cada una de las regiones del país, y con base en eso tengamos la libertad académica del pensamiento libre, que puede conducir a generar una sociedad cuyos principios fundamentales sean los valores de conjunto, que por encima de los intereses particulares esté el interés general, que las empresas muy importantes y algunas muy prósperas en nuestro país, como ya se está mencionando aquí el caso de Ecopetrol, entiendan que hay que generar un proceso de transformación, porque gran parte de los problemas de este país están en esas dos Colombias que no han tenido la posibilidad de ponerse de acuerdo. Y esto nos está carcomiendo, nos está llevando a una situación muy, muy complicada, y yo sí pensaría que todos los colombianos, tan preocupados como estamos hoy por las situaciones que se están dando, deberían tener ese espacio de reflexión que se ha vuelto una cosa muy, muy complicada. Veo a Antonio, que acaba de entrar acá, y me parece que lo que él ya mencionaba sobre lo que fue ese acuerdo de la constituyente en el 91 fue un primer y gran acuerdo de visión de país. Los tiempos han venido cambiando, la constitución de una u otra forma se ha venido distorsionando. Es el momento de tener un nuevo rumbo aprovechando la crisis en que estamos. Y a eso me parece que este proceso está convocando. Son las 4:46 de la tarde. Yo quiero pedirle al doctor Orlando Ayala, a Josefina Klinger y a Juan Meir que nos den en un minuto su punto de cierre en este foro, en esta sesión de conclusión de los foros de Convergencia Colombia en esta primera etapa. Doctor Ayala, adelante. Sí, muy rápido, gracias. Yo solo tengo que agregar, después de toda esta conversación, en que el tema de la innovación tecnológica va a ocurrir con Colombia, sin Colombia.
Y yo creo que el desafío más grande que tenemos desde el punto de vista de qué hacer para darle escala es necesitamos innovación en política pública que verdaderamente entienda el tema de inclusión y de equidad como parte de ese proceso integral, partiendo desde los territorios. Yo le decía a la gente, bueno, es que aquí no tenemos suficientes ingenieros. Le digo, mire, los vamos a tener. Tenemos gente que sabe hacer estas cosas. Pero usted muéstreme dónde están los innovadores en política pública de Estado y no de gobierno, que trascienda 30 años. Y ese es el tipo de intervención que creo que quería yo agregar como última cosa a mi intervención sobre estructura crítica digital del país. Muchas gracias, doctor Ayala. Josefina Klinger, quiero pedirte tu intervención en un minuto. ¿Cómo cerrarías, cómo concluirías esta sesión? Bueno, decir que yo sé que muchos tenemos en la cabeza cómo debería ser y lo hemos aplicado. Pero yo creo que hay un desafío para todos nosotros y es cómo transitar a una nueva manera de hacer las cosas. Creo que eso es lo que más le cuesta a los seres humanos. Todos sabemos cómo es, pero aplicarlo cuesta porque aplicarlo supone, es decir, se necesita un gran esfuerzo para cambiar el hábito. Sobre todo cuando yo tengo arraigado en mi ser la escasez. Yo siempre voy a decir que la persona que no piensa en el bien común cuando maneja decisiones políticas, que donde está el bien común como eje y como fundamento para que tome la decisión, lo que tiene en su corazón es un miedo profundo a la escasez. Y eso, como no es un tema técnico, ni es un tema económico, es un tema de una profundidad individual, creo que es todavía lo que nos cuesta como personas para poder hacer esta sociedad colectiva. Y lo otro que yo quisiera ver, miren, yo digo, la herramienta de la Constitución con la elección popular de alcalde es una herramienta súper poderosa, había sido una gran oportunidad, pero lo que pasó es que al no ser conscientes del uso de esa herramienta, como toda herramienta, se puede convertir en lo que nos transforme a positivo una realidad, pero también como el que nos amenace. Hoy, tener el poder en las regiones, cuando la gente no hizo cultura ciudadana y todo, nos tiene convocados y abocados también a esta crisis. Entonces, lo que yo quisiera decir es que se necesita seguir trabajando la conciencia, se necesita seguir rescatando y sobre todo, se necesita que lo pueda hacer la universidad y lo tienen que hacer los ministerios, valorar la sabiduría social, ese capital que hay ahí en conocimiento, porque este es un país de titulados y hay muchos que no nos hemos titulado, pero tenemos la ruta y esas voces tienen que ser validadas, porque les hemos dicho una y otra vez que se están equivocando, que por ahí no es. Entonces hay un tema de ego que administrar que tenemos que resolver. No puede ser tan teórico. Cuando una persona que tiene un rol se encuentra con líderes empoderados, se siente muy atacado y posiblemente toma una decisión desde la emoción. Las herramientas hay que usarlas desde la conciencia y no desde los egos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que una de las grandes conclusiones que podríamos dar es que el desarrollo de la bioeconomía no es posible si no tenemos un escenario de paz, y un escenario de paz desde las regiones y también a partir, digamos, de una nueva política pública, de acuerdo a lo que acabo de escuchar de alguno de nuestros panelistas, una política pública que sea moderna y que pueda realmente descontextualizar todo yo pensaría, digamos, este lastre histórico que llevamos de hacer una política pública desde el centro del país, una política pública que no responde a las necesidades de las regiones, que no tiene en consideración la diversidad biológica que tenemos, la diversidad cultural y étnica, que no tiene en consideración que hay conocimientos ancestrales, como bien lo ha dicho Josefina Klinger, que es tan importante como el conocimiento científico y por eso lo tenemos que también valorar y tampoco, digamos,
vamos a poder alcanzar este gran sueño si no aprovechamos el dividendo de nuestros jóvenes, el dividendo de las mujeres, el dividendo de esas nuevas generaciones que nos han de seguir. Entonces, pienso que está todo, digamos, escrito. Lo importante es que a través de este centro de liderazgo se pueda empezar a generar también unos nuevos escenarios para estos cambios transformacionales y que nos ayuden como país, además megadiverso, a poder encontrar, digamos, ese nicho de nuestra economía basado en nuestros recursos naturales y no, digamos, en detrimento de los mismos. Muchas gracias. Mientras que no haya esa inclusión de las comunidades, de los territorios marginados, mientras que no se construya esa planeación de desarrollo de las políticas sociales en nuestro país, desde abajo, desde los territorios hacia arriba, no va a haber esa gran economía, no va a haber desarrollo, no va a haber una buena educación, no va a haber paz, no va a haber ese sueño anhelado que queremos todos los colombianos y que haya una inclusión para todos, sí, que sea una sociedad donde todos estemos, que seamos, como dice la doctora Elizabeth, una bolsa donde todos podamos caber todos y pensar un desarrollo mutuo para todos y de beneficio para todos, no para unos cuantos. Entonces, esa es mi definitiva, ese es mi planteamiento y mi sueño de ver que esa planeación de desarrollo sea desde las comunidades para que nuestros hijos futuros, ese futuro de ellos permanezcan tanto en la biodiversidad de los ecosistemas hídricos, la naturaleza, la cultura, la educación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social de nuestro país. Tenemos que hacerlo desde la construcción de abajo hacia arriba. Esa es mi respuesta. Bueno, yo vuelvo con mi asunto ambiental. Para mí es fundamental que la base natural del país, de la que depende nuestra salud, nuestro desarrollo, nuestra agricultura, el abastecimiento de nuestras ciudades, sea la prioridad del país. Ese es el tesoro que tenemos que salvaguardar. Sin mantener nuestra base natural, todo lo que venga hacia adelante va a ser muy, pero muy difícil. Y a eso yo le agregaría, tomemos las recomendaciones de la misión de sabios. Son magníficas y es un grupo de gente con los mejores conocimientos, yo diría los de pelo blanco, que han traído su mejor visión y su mejor conocimiento en unos debates complicadísimos hasta llegar a un consenso. Ahí hay un consenso. Adoptemos eso. Entendería que hay otros consensos en otros sectores, en los sectores empresariales, por ejemplo. Traigamos a los sectores empresariales. También ahí la interlocución es fundamental. Y obviamente el sector político, que es, a mi manera de ver, el más difícil. Y esa situación que se vive ahí, pensando muchos de ellos, no todos, porque hay unos excelentes, en el interés particular, no nos lleva a ningún lado. Es el momento de pensar en el interés colectivo. Y para eso necesitamos la construcción de una narrativa, la visión, el sueño de país al cual nos le peguemos todos. Y por eso me pone muy contento y felicito muy especialmente a la Universidad Nacional y al Centro de Liderazgo y Gestión por haber
puesto todo este proceso a trabajar para repensar el país. Muchas gracias, doctor Meir. Doctor Antonio Navarro, queremos escuchar su conclusión de cierre en este evento, por favor. Lo que leí como documento del proceso es muy bueno. Bioeconomía, crecimiento, igualdad, ambientalmente sostenible. Educación y paz y fin del conflicto, y sobre todo fin de la violencia, son los temas que hay que priorizar y están bien priorizados. Hay que lograr que se vuelvan parte de la discusión pública, hay que lograr que se vuelvan parte del debate público, hay que lograr que se vuelvan parte de lo que la gente toma en sus manos como lo que quiere para el país, para que eso deje de ser una transcripción académica y se vuelva algo que se pueda llevar a la realidad. Pero creo que es muy buen trabajo hecho. Muchas gracias, doctor Navarro. Voy a tomarme 2 minutos para leer la declaración final que hemos elaborado en el Instituto de Liderazgo Público desde la universidad para poder dar cierre a esta sesión. Y dice así: somos un país megadiverso y esa es nuestra mayor fortaleza. Nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad étnica, natural, regional, cultural y ambiental. Por tanto, nos comprometemos a 2 puntos: hacer uso adecuado de esa diversidad para construir colectivamente un nuevo modelo de bienestar social integral, focalizando los esfuerzos en la bioeconomía y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, nano, bio, info, cogno. Desarrollar una infraestructura, plataforma estratégica digital para el país que asegure la conectividad de las regiones y sus proyectos. Hacer uso adecuado, adecuada protección y correcta distribución de nuestros recursos naturales. Respetar y preservar saludablemente la vida propia y la de los demás ciudadanos. Gestionar el conocimiento que se deriva de la biodiversidad. Focalizar los esfuerzos en la creación o desarrollo de comunidades regionales de innovación social con impacto en el bienestar integral de quienes la conforman. Articular los planes de desarrollo nacional a partir de las agendas y vocaciones regionales. Focalizar la educación en las vocaciones regionales basadas en la bioeconomía. Pues bien, llegados a este punto, debo decirles que con esta sesión cerramos, en este punto cerramos todo este evento de las conclusiones del Foro Convergencia Colombia. Quiero agradecer especialmente a la rectora, a la profesora Dolly Montoya, al vicerrector de la sede de Bogotá, Jaime Franqui, y a todos los vicerrectores de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, al profesor Carlos Alberto Garzón, el director de Planeación Nacional de la Universidad, por haber impulsado desde la Universidad la creación del Instituto de Liderazgo Público, a Gustavo Mutis del Centro de Liderazgo y Gestión y a los distintos miembros del Centro de Liderazgo y Gestión por haber trabajado fuertemente para que esto fuera una realidad. Igualmente agradezco a todos los panelistas, a los que nos acompañaron durante todos estos 2 meses de foros, a los que nos han acompañado al día de hoy de manera muy especial presentándonos sus análisis frente a los documentos de conclusiones y a las conclusiones, a los profesores, a los estudiantes, a los líderes sociales y académicos que han hecho parte de este foro de manera permanente. Muchas gracias a todos. Aquí cerramos esta primera etapa de estos foros de Convergencia Colombia, muy amables, y ya estaremos dando a conocer pues los resultados y obviamente el inicio de nuestra segunda etapa de este Instituto de Liderazgo Público. Muy amables. Gracias a todos.